Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Pixela Audio. Soy Agoxter. El tema del día de hoy es Una tierra sin humanos. Introducción. Los tres principales subtemas son primero animales, luego plantas y por último llamaremos contaminación ambiental al daño causado al agua y al aire de nuestro planeta. Todo nuestro exceso va dejando los estragos de nuestro paso en la Tierra. Esto tratará de los cambios causados por el ser humano, todo lo que ha sufrido la Tierra como hábitat de nuestra especie, desde la expansión y desarrollo del ser humano sobre todo el mundo. Imagina un mundo donde los humanos desaparecieran de repente, desde la domesticación de animales hasta la deforestación masiva, así como del exceso de dióxido de carbono en el ambiente. ¿Cómo es que la humanidad tiene miles de años, pero el mayor daño al ambiente y la contaminación ha ido en aumento exponencialmente solo en los últimos siglos? Esto es gracias a la industrialización, al consumo de agua excesivo, productos, materiales y recursos con ingredientes de origen natural, la contaminación de ecosistemas donde viven otras especies. También hablaremos de la cantidad de agua contaminada en los océanos y cómo es que el ser humano es la especie más destructiva de la naturaleza. Nuestra especie ha dejado una huella imborrable en el planeta. Exploraremos cómo la expansión humana ha transformado la calidad del aire en la atmósfera, llevando a la contaminación global. ¿Sería la Tierra un lugar más equilibrado sin nosotros? Acompáñenme en este viaje por los datos y las proyecciones científicas. Probablemente te preguntes, ¿de qué sirve fijarse en esto si al final nada cambia y tiene sentido la verdad? Cuando te despiertas en la mañana, desayunas y tomas tu café para luego dirigirte a tu trabajo, tienes problemas más serios a tomar en cuenta. Esto es por tu día a día. Pero es de hecho una pequeña parte del gran problema. No se trata solo de que el ser humano haya alcanzado avances tan grandes en producción de alimentos, tecnologías, transportes y demás cosas de uso diario, a costa de dañar el ambiente o causar contaminación. El problema real es que se ha escalado tanto que se pierde el equilibrio entre lo necesario para vivir y el exceso de producción y el no consumo de estos. Y lo peor es que la mayoría de las personas de nuestra sociedad no solo no conoce sobre este daño, sino que deciden ignorarlo una vez que lo sabe. Aún hay gente creyendo que el calentamiento global es un mito, pero el nivel del mar no deja de crecer y los glaciares no dejan de derretirse con un aumento en el deshielo cada año. Bueno, gente, en este video no hablaremos de lo que ya te han enseñado en la escuela o de lo que viste en un documental el fin de semana. Hoy hablaremos de los estragos de la Tierra real, o sea, la nuestra, comparado con una Tierra hipotética sin el daño creado desde nuestro desarrollo como sociedad moderna. Esto solo en los últimos siglos. Primer subtema: animales antes y ahora, el impacto humano en la fauna mundial. ¿Cómo eran los animales antes de que los humanos domináramos el planeta? ¿Y cómo sería la vida silvestre si desapareciéramos? Aquí exploraremos el drástico cambio en la biodiversidad, desde la prehistoria hasta hoy, comparando una tierra con humanos y una tierra sin nosotros. Hablaremos de domesticación, caza de especies en peligro de extinción, comercio de pieles, pesca insostenible y la matanza de animales marinos. La naturaleza sería más abundante sin nuestra presencia. Vamos a los datos. La Tierra sin humanos, megafauna dominante. Hace 12.000 años, la Tierra estaba poblada por gigantes, mamuts lanudos, tigres dientes de sable, perezosos terrestres gigantes y aurochs, antepasados salvajes del ganado moderno. Según un estudio en Science 2018, la llegada del humano contribuyó a la extinción del 65% de la megafauna del Pleistoceno o Edad de Hielo. Los arrecifes de coral cubrirían más del 50% de las costas tropicales. Actualmente es solo el 25%. Las ballenas, tortugas marinas y tiburones eran 10 veces más abundantes, según estudio en Nature de 2020. Recuperación de especies.
Estudios de Nature, Ecology and Evolution de 2021 sugieren que las poblaciones de mamíferos podrían recuperarse dentro de 50 a 100 años aproximadamente, y que los océanos se tardarían décadas en limpiarse de al menos el 90% del plástico que contiene actualmente. Ejemplos reales: Chernóbil y zonas de exclusión. En un Chernóbil sin humanos desde 1986 hay un aumento del 300% en lobos, linces y osos. Esto según Current Biology en 2015. Además, los caballos de Przewalski que se encontraban en peligro de extinción se han reproducido con éxito. La Tierra con humanos, explotación y extinción masiva. La caza y extinción de especies. El 60% de la extinción de las especies modernas están ligadas a la actividad humana, según una publicación en Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Algunos ejemplos recientes serían el tigre de Tasmania, extinto en 1936 por caza. Luego está el rinoceronte negro occidental, extinto en 2011 por demanda de cuernos. También está la vaquita marina. Actualmente quedan 10 individuos por la pesca ilegal. El comercio de pieles y partes animales. Al menos 1 millón de animales son cazados anualmente para la obtención de pieles, y el tráfico de vida silvestre mueve 23,000 millones al año, según World Wildlife Crime Report. Pesca destructiva y matanza marina. 90% de los peces grandes como atunes o tiburones han desaparecido por sobrepesca. Esto según Nature en 2003. También 300,000 ballenas fueron cazadas en el siglo XX. Según World Wildlife Crime Report, se sabe que las redes de pesca abandonadas, o también llamadas redes fantasmas, matan a 100,000 animales marinos al año, según la ONU. Segundo subtema: deforestación de selvas y bosques, el pulmón del planeta en peligro. Imagina un mundo donde los árboles reconquisten las ciudades, donde las selvas se expandan sin límites y el aire sea más puro. Esto podría ser una realidad en una tierra sin humanos, pero hoy nuestra especie ha convertido los bosques en tierras de cultivo, pastizales y ciudades. Vamos a profundizar en cómo la deforestación está cambiando el planeta, cuáles son sus consecuencias y cómo se vería el mundo si los humanos desapareciéramos. La Tierra antes de la deforestación masiva, un planeta verde y exuberante, los bosques primarios dominaban el planeta. Hace 10,000 años, los bosques cubrían aproximadamente 6 billones de hectáreas, FAO 2020. Europa estaba cubierta en un 80% por bosques. Hoy solo queda alrededor del 34%, European Environment Agency. La Amazonía era intacta, con una biodiversidad incomparable. 1 de cada 10 especies conocidas vivía allí. Los pueblos indígenas y la gestión sostenible. Muchas culturas, como los Kayapó en Brasil o los Penan en Borneo, manejaban los bosques sin destruirlos. Estudios en Science Advances 2017 muestran que las tierras indígenas tienen tasas de deforestación 2 a 3 veces menores. La tierra con humanos, tala, agricultura y puntos de no retorno. Deforestación acelerada. Datos clave. Se pierden 10 millones de hectáreas de bosque al año, equivalente 27 campos de fútbol por minuto. Solo el 15% de los bosques primarios permanecen intactos. National Geographic, 2011. Casos críticos: Amazonas, Congo e Indonesia. Amazonas, el pulmón del planeta en crisis. El 17% deforestado en 50 años. Lovejoy y Nobre en 2018. Si se llega al 25% de pérdida, podría convertirse en una sábana irreversiblemente. IPPC en 2011. Causas principales: ganadería 80%, soya, minería ilegal. Indonesia, paraíso perdido de las selvas tropicales. 24% de sus bosques perdidos desde 1990, Global Forest Watch. Las plantaciones de aceite de palma son responsables del 50% de la deforestación. Cuenca del Congo, el segundo pulmón, perdió 500,000 hectáreas por año, WWF en 2022. La tala ilegal y la expansión agrícola amenazan a elefantes de bosque y gorilas. Impactos globales de la deforestación. Cambio climático: 15% de las emisiones de CO2 vienen de la deforestación.
más que todo el transporte mundial. Pérdida de biodiversidad. El 80% de las especies terrestres dependen de los bosques. Por ejemplo, el orangután de Borneo ha perdido el 55% de su hábitat en 20 años. Alteración del ciclo del agua. Los árboles regulan las lluvias. Su pérdida causa sequías e incendios más graves. La Tierra sin humanos. ¿Los bosques reconquistarán el mundo? Proyecciones de recuperación. Según Nature, en 2015, el 85% de las tierras deforestadas podrían regenerarse entre los 100 y 200 años. Algunos ejemplos reales, como Chernóbil, ahí los bosques han crecido más densos que antes del accidente nuclear. En Corea, en la zona desmilitarizada, ha estado sin población humana por 70 años, y ahora es un refugio natural de tigres y osos. ¿Cómo se verían las ciudades? Estudios en Ecological Engineering en 2020 predicen que en 50 años las calles se llenarían de árboles y enredaderas. En 200 años, los edificios colapsarían y serían absorbidos por el bosque. Tercer subtema: contaminación ambiental. El agua desde los pequeños ríos y lagunas hasta las grandes presas y mares, y el aire desde los pequeños pueblos hasta las grandes ciudades, desde los pequeños arroyos hasta los vastos océanos, desde el aire de las aldeas hasta el smog de las megaciudades. La contaminación ambiental es el legado más tóxico de la humanidad. ¿Qué pasaría si dejáramos de envenenar el planeta? Hoy exploraremos el impacto de la polución en el agua y el aire, comparando un mundo con humanos y uno sin nosotros. ¿Podemos revertir el daño? Los datos son alarmantes, pero también hay esperanza. La Tierra antes de la contaminación masiva, aire puro y aguas cristalinas. Agua, ríos y océanos prístinos. Los ríos como el río Támesis, en Londres, o el río Ganges, en la India, eran aptos para beber. Hace 200 años, los océanos estaban libres de plástico. Aire, una atmósfera limpia. Antes de la Revolución Industrial, en el siglo XIX, los niveles de CO2 eran de 280 partes por millón. Hoy en día son más de 420 partes por millón, según la NASA en 2023. No existía el smog ni la lluvia ácida. La Tierra con humanos, envenenando nuestro propio hogar. Contaminación del agua. Datos clave. Zonas muertas sin oxígeno en el mar. Más de 500 zonas por fertilizantes químicos, según Science, en 2018. 8 millones de toneladas de plástico entran al océano cada año, según la UNEP en 2021. Contaminación del aire. Respirando veneno. 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado, esto según la OMS en el 2021. 7 millones de muertes anuales por polución, principalmente en Asia y África. El río más contaminado del mundo es el río Citarum en Indonesia, con metales pesados y desechos textiles. Casos críticos. El Gran Parche de Basura del Pacífico, 1.6 millones de kilómetros cuadrados de plástico. Como referencia es 3 veces el tamaño de Francia. Delhi, India. Los niveles de concentración de partículas finas en Nueva Delhi es 20 veces superior a los niveles seguros. La Tierra sin humanos. ¿La naturaleza se limpiaría sola? Recuperación del agua. El plástico se degradaría en unos 100 a 500 años, pero los microplásticos durarían miles de años. Las llamadas zonas muertas o zonas sin vida del océano desaparecerían en décadas al detener el flujo de químicos. Purificación del aire. El CO2 atmosférico tardaría miles de años en volver a niveles preindustriales, según el MIT en 2020. Un ejemplo real sería el COVID-19 y las cuarentenas. Reducción del 25% en emisiones de CO2, según Nature en 2020. El canal de Venecia se aclaró sin turistas durante la pandemia. Conclusiones. Primer subtema. Fauna. Sin humanos, las especies resurgen. ¿Somos los humanos el peor depredador? Sin humanos, la Tierra recuperaría su equilibrio. Los bosques volverían,
los océanos se repoblarían y las especies en peligro florecerían. Pero mientras estemos aquí, la pregunta es, ¿podemos cambiar? La caza sostenible, la protección de hábitats y la reducción de la pesca indiscriminada son pasos clave. La elección es nuestra. ¿Seguir siendo la especie más destructiva o convertirnos en los guardianes del planeta? Segundo subtema, flora. Los bosques reconquistarían ciudades. ¿Podemos detener la destrucción antes de que sea tarde? Sin humanos, los bosques volverían. Pero no tenemos que desaparecer para cambiar las cosas. Reforestar, proteger a las comunidades indígenas y frenar el consumo de carne y aceite de palma son pasos cruciales. La pregunta es, ¿dejaremos que los bosques desaparezcan o seremos la generación que los salvó? Tercer subtema. Contaminación ambiental. El aire y el agua se purificarían, pero lentamente. La ironía es clara. Somos la única especie capaz de destruir el planeta y la única que puede salvarlo. Reducir plásticos, energías limpias y leyes ambientales fuertes son el camino. ¿Seremos espectadores del colapso o autores de la recuperación? Bueno, mi gente, hasta aquí los datos del día de hoy. Como pueden darse cuenta, cada día crece más nuestro problema y es imperativo una reacción temprana en nuestra sociedad, como cambiar nuestros hábitos, así como nuestra enseñanza a las nuevas generaciones. Tenemos una responsabilidad y obligación como civilización sobre el restablecimiento del equilibrio en la biodiversidad. Aunque fue un video rápido, espero que hayas encontrado algún dato de tu interés. Por favor, deja en los comentarios. ¿Qué opinas tú sobre este problema? ¿Qué cambios crees que hacen falta en nuestros hogares y también en las grandes empresas? ¿Crees que todos somos culpables? Hasta pronto y no olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos luego.